Doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. La Cruz del Sur. Se siente ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. En los siguientes minutos, la información más completa de las últimas horas. Quienes intentan imponer el infundado discurso de crisis. No vamos a aceptar que Lucho Arce sea candidato por el Movimiento al Socialismo. El Chasqui Radial. Las noticias más importantes del país y el mundo. Me trajeron a un penal de máxima seguridad, no me dejan recibir visitas. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Las alarmas no dejan de sonar en todo el país, incluido Tel Aviv. Y subirás contra Israel y mi pueblo, y esto será en los últimos días. Con periodistas desplazados en diferentes puntos, reflejando la noticia. El servicio informativo más completo. El Chasqui Radial. El Chasqui Radial. Gentiles amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Chasqui Radial. Estamos en la segunda cita informativa en este día, lunes 30 de marzo del año 2026, y prácticamente termina siendo la última semana, el último lunes del tercer mes del año. Y como siempre comenzamos saludando al país. En La Paz, El Alto y los municipios intermedios estamos a través de 95.2 FM. Para las 20 provincias del departamento de La Paz, 720 amplitud modulada. Llegamos a Sucre y Cochabamba a través de 91.0 FM, Radio La Cruz del Sur. Estamos en Potosí, Oruro y Tarija en la frecuencia 92.8 FM. Y por supuesto 96.7 FM Radio Villa Esperanza también en Oruro. Importantes poblaciones como Bermejo, Yayagua, Yapacané y La Asunta nos siguen a través de 91.1 FM. En el trópico de Cochabamba y Virgarzama 93.1, Colomi 93.3 y Villa 14 de septiembre 96.7 FM. En Achacachi somos 88.9 FM. En Caranavi 92.1 FM, en Chayanta Radio La Cruz del Sur es 89.5 FM y en Yacuiba 91.9 FM. Y por supuesto a partir de este instante estamos conectados también en la red nacional Radio TV Metodista para todo el país. Buenas tardes y bienvenidos al Chasqui Radial de esta jornada. Estamos en día lunes 30 de marzo del año 2026. Estos son nuestros titulares. Senador Condori reitera invitación a la COP a Cabildo pese a que Argollo rechazó la misma. La COP calificó de político el cabildo del senador Condori. Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, anuncia la realización de debates
previa al balotaje en el país. Enfrentamientos en la localidad de Lipiqui dejó un herido por arma de fuego. Aprenden a un presunto autor del asalto en Villa Copacabana. Payasitos, bordadores, fotógrafos protestan en puertas del Ministerio de Educación. Gentiles amigos, el desarrollo de estos y otros temas en el Chasque Radial. Una vez más, buenas tardes y bienvenidos. Para los dos frentes políticos comienza la recta final de la campaña rumbo a la gobernación en 6 departamentos en el país. En cada departamento, 2 tiendas políticas disputarán el balotaje o la llamada segunda vuelta. Para la misma, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, anunció la realización del debate de candidatos y una retención de votos en el departamento de Santa Cruz. El caso de Santa Cruz también, hoy día vamos a pronunciarnos al respecto. Lo que queremos darle siempre certidumbre a los ciudadanos para que puedan elegir a sus autoridades en democracia. ¿Podemos reiterar las fechas, por favor? 19 de abril, fecha de la gran segunda vuelta, vamos a tener debates, vamos a tener sorteo de jurados, capacitación y vamos a tener también un excelente CIREPRE que va a dar resultados más pronto. Un domingo antes, previo a la elección. ¿Se van a permitir en esta segunda vuelta lo que es encuestas? Vamos a permitir las encuestas, vamos a abrir con las empresas, siempre estaban permitidas en realidad, es una decisión de las empresas, recordemos que teníamos 17 empresas registradas. En el caso de Santa Cruz puntualmente, ¿qué es lo que se va a resolver? Vamos a analizar la resolución que nos llegue el día de hoy con la repetición de mesas que han determinado y sobre eso nos vamos a pronunciar, pero principalmente queremos darle certidumbre a Santa Cruz que va a poder elegir segunda vuelta entre sus 2 candidatos a gobernador. Muchas gracias. 1 de la tarde con 6 minutos, vamos hasta la ciudad de El Alto con nuestra colega periodista de Radio La Cruz del Sur, Daniela Jurado, con información a esta hora del día. Elise Roca, alcalde electo, activó recursos de arraigo contra autoridades municipales en El Alto. Apuntan todos estos recursos a Evacopa. El alcalde electo de El Alto, Eliezer Roca, presentó este lunes ante la Contraloría General del Estado un recurso de arraigo contra autoridades del gobierno municipal. La solicitud busca que la alcaldesa Evacopa, junto a directores y personal administrativo, no puedan salir del país durante 6 meses, mientras que se investiga presuntas irregularidades en obras, manejo de recursos y contrataciones del personal. En lo que lo deriven a la Dirección General de Migración, para que las autoridades actuales del municipio del Alto no salgan del territorio nacional. Queremos hacer todo el trámite respectivo, ya que hay serios indicios de varios hechos de corrupción en el tema de obras, en el tema de recaudaciones, catastro, inclusive en la contratación de personal. Entonces nosotros tenemos que trabajar de manera firme en este tema y pues las autoridades salientes puedan también estar destinadas al debido proceso, ¿no? Puedan presentar sus pruebas y nosotros las otras pruebas y sea la justicia quien determine quiénes realmente tienen la culpa de malos manejos. Y yo al pueblo nunca le he mentido, les dije de principio que voy a hacer, ¿no?, una gestión transparente, que voy a hacer una serie de procesos, auditorías a la actual gestión, lo dije y lo estoy cumpliendo como corresponde. Con estos hechos obviamente se cae la mentira de más de 17 candidatos que han estado en mi contra con falsedades. Hoy el pueblo alteño quiere la verdad. Hoy el pueblo alteño merece una buena gestión para Ciudad del Alto. Que sí, ya hemos presentado acá semanas atrás un tema de auditoría especial para el distribuidor de Río Seco. De la misma forma vamos a proceder con las otras obras una vez que nos munamos de toda la documentación fidedigna. Esas fueron las declaraciones del alcalde electo de El Alto, Eliezer Roca, en la cual ha presentado este lunes ante la Contraloría General del Estado un recurso de arraigo contra la autoridad del gobierno municipal de El Alto, Evacopa. En el informe, Daniela Jurado para Chasqui Radial. Una de la tarde con 8 minutos. Fiscalía abre investigación por desaparición de dinero, joyas y relojes de Sebastián Marcet. El fiscal general del estado, Roger Mariaga, informó que se abrió una investigación
por los delitos de incumplimiento de deberes y peculado contra presuntos autores por la pérdida de dinero, bienes valiosos y relojes pertenecientes a Sebastián Marcet. La unidad de análisis determinó indagar estos hechos y se asignó un fiscal para trabajar de forma conjunta con la policía. DIRCABI anunció la incautación de bienes, inmuebles y vehículos, sin embargo, no informó sobre dinero ni joyas. El fiscal general instruyó la entrega de todos los bienes, muebles e inmuebles a DIRCABI. Para su administración se espera un informe detallado sobre este proceso. Crece la algarabía por la selección boliviana para el encuentro de mañana frente a la selección de Irak por un pasaje a la Copa Mundial USA 2026. La Alcaldía de La Paz habilitó 7 pantallas para ver a la selección. El secretario de Cultura de la Alcaldía de La Paz, Américo Gemio, informó que se están habilitando 7 pantallas en lugares estratégicos de la ciudad para que la población pueda ver y apoyar a la selección el día de mañana, que también se contará con grupos musicales y gastronomía. Los puntos donde la gente podrá ver a la selección serán la Terminal, Estadio, Avenida Camacho, Plaza Bicentenario, Mercado Lanza, Calle 15 de Caracoto y el Patio de Comidas. El Bosque, el Patio de Comidas. Por otro lado, la Avenida Camacho será bloqueada debido al armado de las pantallas más grandes que se conocen, afirmó en la ciudad de La Paz. Son 7 pantallas que van a estar instaladas para el público en nuestra ciudad. Uno estará en la terminal de buses, el otro en la avenida Camacho, la más grande de Bolivia, 100 metros cuadrados. El otro estará en la plaza del estadio, con 30 metros cuadrados. La de Plaza Bicentenario, 20 metros cuadrados. En la 15 de Calacoto también tendremos, en el ex supermercado ¿Qué tal? En el Boulevard El Bosque de la misma manera y en el Mercado Lanza. Son 7 puntos que estarán plenamente habilitados para que la gente pueda disfrutar. Todos estamos invitados desde las 7 de la noche porque vamos a tener actividades culturales, vamos a tener grupos de cumbia y vamos a tener muy buena gastronomía, por supuesto, porque requiere que nosotros tomemos un tiempo para esperar cerca de 4 horas aproximadamente, y mucha gente que trabaja en el centro y tendría que irse hasta sus domicilios no lo va a hacer, se va a quedar para ver el partido. En el caso del mercado de la Plaza Camacho o la avenida Camacho estará suspendida, toda la Bueno, ¿no?, que cruza estará suspendida. Desde la Loaiza no van a poder entrar vehículos y eso se cierra el día de hoy, porque hoy en la noche, a las 10 de la noche, porque el escenario que se está instalando es realmente grande y necesitamos tiempo para eso. Así que mañana no habrá circulación por la avenida Camacho y la Bueno. Una de la tarde con 12 minutos, vamos a otros temas. Sigue la desinformación y falta de transparencia del gobierno de YPFB con la compra de gasolina basura. Están renegociando contrato con la misma empresa, aseguró el diputado de Unidad Carlos Alarcón. Criticó duramente que sigue la desinformación y la falta de transparencia del gobierno y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en relación a la compra de gasolina basura, indicando que el propio ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, reconoció que están negociando el contrato con la misma empresa vendedora para mejorar la calidad de la gasolina, pero no dice si ese contrato se firmó en la gestión de Arce o en la gestión de Rodrigo Paz. Cuestionó que ni se rescinda del contrato para comprar un producto de mejor calidad y no gasolina basura, señaló el asambleísta nacional Carlos Alarcón. Conoció que están renegociando el contrato con la empresa vendedora para mejorar la calidad de la gasolina, pero no dice el ministro en qué gestión de gobierno y de YPFB se firmó este contrato, si fue en la gestión de Arce Catacora o en la gestión de Rodrigo Paz. Si fue en la gestión de Arce Catacora y tú eres un nuevo gobierno que recibes ese contrato, lo que haces es rescindir el contrato porque la calidad del producto no corresponde a la necesidad del país y compras un producto de mejor calidad o de buena calidad y no gasolina basura, y haces responsable al anterior gobierno de todos los daños causados y generados por esta gasolina basura y a los principales responsables del área de esa administración.
Por el contrario, si ese contrato de gasolina basura se lo firmó en este gobierno y en esta gestión de YPFB, tiene que haber pues responsables, porque ya se ha autorizado, según algún medio de comunicación, de que YPFB Logística desembolse $20 millones para cubrir los daños y perjuicios causados a los motores por esta mala gasolina. Ese costo, esos $20 millones, ¿quiénes lo van a pagar en definitiva? Vamos a ser todos los ciudadanos con plata del Estado y del pueblo boliviano. Entonces, si lo hubieran firmado en este gobierno, tiene que haber responsables en este gobierno y también se tiene que buscar mecanismos de resarcimiento para recuperar lo que está perdiendo el Estado. La Comisión Especial de Investigación que hemos conformado en la Cámara de Diputados tiene que acelerar su trabajo y cuanto antes tiene que dar su informe conclusivo y todas las recomendaciones que correspondan para que rindan cuentas los responsables y se recupere todo el daño causado al patrimonio del Estado. Sigue la desinformación y la falta de transparencia del gobierno y de YPFB. 1:15 p.m. Derechos Humanos cuestionó al Ceresi la suspensión de certificados, ya que el costo del registro civil afectará a la población de bajos recursos, señaló en las últimas horas. En el informe, una vez más, nuestra colega Daniela Jurado. La presidenta de Derechos Humanos, Virginia Ugarte, cuestionó la decisión del Servicio de Registro Cívico, Ceresi, de dejar de emitir certificados, advirtiendo que el incremento en los costos del registro civil afectarán directamente a la economía de la población. Ugarte señaló que esta situación limita al acceso de este documento esencial y perjudicará especialmente al sector de bajos recursos económicos. Bueno, eso es otro preocupante para la población, porque está afectando la economía, porque en Ceresi era 32 o 31 bolivianos, ahora en los ciento tantos registros civiles es 50 bolivianos, una diferencia de 20 bolivianos. Y el gobierno tiene que ver también la economía, lo que afecta a la población, donde va a tener que erogar 20 bolivianos más. Eso nosotros pediríamos al gobierno de que de alguna manera debería continuar, debería estar en Ceresi mismo de poder sacar esos documentos, uno por economizar la población. Sabemos que se precisan los certificados de lo que tienen que obtener para algunos requisitos. Pero de provincia viene mucha gente. De provincia vienen mucha gente, ¿no? Es cierto que vienen de la provincia y eso es afectar a la economía. Esas fueron las declaraciones de la presidenta de Derechos Humanos, Virginia Ugarte, en la cual ha cuestionado de que el departamento de Ceresi deje de emitir certificados, ya que esto afectará bastante a la economía de la población. En el informe, Daniela Jurado por el Chasqui Radial. Estamos presentando las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetido. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta amigos favoritos del 17 de marzo al 15 de junio de 2026. Aplica condiciones. Más información al asterisco 611. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. Hoy la democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido, cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo. Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal técnico y fuerzas del orden, quienes hicieron posible esta jornada. Tu participación demuestra que juntos construimos el futuro de nuestro departamento. Sigamos fortaleciendo nuestra democracia con responsabilidad y compromiso. Tribunal Electoral Departamental de La Paz, al servicio de la ciudadanía.
De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. En Bermejo transmite La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. 91.1 FM. Emisora legalmente establecida y regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Y si te dijera que todavía puedes sorprenderte con el Evangelio de Jesús, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, Lucas tiene algo que todavía puede sorprenderte, maravillarte o incluso incomodarte. El Centro de Capacitación Misionera te invita al curso La Misión Liberadora de Jesús, el mensaje del Evangelio de Lucas, con el Dr. Darío López, peruano, pastor, profesor en diversas universidades y facultades bíblicas latinoamericanas y autor de varios libros. Este curso es una invitación a revisitar las bases de nuestra misión, volver al texto, leerlo de nuevo con otros ojos y dejarte transformar por un Jesús que libera, restaura y pone a los últimos en el centro. Del 4 al 25 de abril, 100% online. Las inscripciones ya están abiertas. Más información al WhatsApp 623-93-828 o redes sociales del Centro de Capacitación Misionera. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de cuatro patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas Viajeras. Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. La Cruz del Sur. Se siente ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. Continuamos. Noticias del país y el mundo. El Chasqui Radial. Siempre gracias por aguardarnos. 1:22 p.m. La Asociación de Payasitos protagonizó una marcha en el centro paceño para exigir la restitución de las horas cívicas y actividades extracurriculares en unidades educativas. La protesta surge tras la aplicación de la resolución ministerial 001/2026 dispuesta por el Ministerio de Educación. ¿Por qué le digo? Porque al niño, niña, adolescente los han encajonado, les han quitado la libertad de expresión corporal, física, mentalmente. Por favor, que esta ley que usted ha impuesto a todos nosotros y a los otros que estamos acá marchando, salimos perjudicados, no se ha consultado a nadie y totalmente perjudicados salen nuestros niños, porque la parte recreativa, el derecho a la recreación a los niños se les ha cortado totalmente. Queremos que nuestros niños no estén tristes y sometidos totalmente de lunes a viernes en el colegio. Queremos también que la parte recreativa que nuestros niños merecen también sea para ellos beneficioso. No queremos que nuestros niños estén tristes. Vamos a continuar con las medidas. Se ha mandado una carta de parte de todos los artistas y demás sectores a la ministra. La ministra le dio esa carta y hizo caso sumiso. Por eso estamos con esta marcha desde el día de hoy y vamos a seguir adelante porque nuestros niños merecen también la alegría de todos nosotros. Lamentablemente la ministra no ha tenido infancia. ¿Sabe por qué le digo? Porque al niño, niña, adolescente los han encajonado, les han quitado la libertad de expresión corporal, física, mentalmente, ¿no? Ya no se va a poder expresar.
¿no? Estas actividades le ayudan a expresar, a relacionarse con diferentes actividades. Lamentablemente, ministra, no has podido, los has encojonado a estos niños, les has quitado la libertad les has quitado, ministra. Una de la tarde con 27 minutos, vamos hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con más información. Contacto Nacional. Radio La Cruz Sur de Bolivia. La ex concejal Silvana Mucarcel denunció un nuevo inconveniente con su vehículo que, según afirmó, volvió a quedar detenido en plena vía presuntamente por problemas de combustible. La ex autoridad expresó su molestia e indignación por la situación, señalando que no es la primera vez, sino la segunda vez que le ocurre. Tengo que respirar profundo, es la segunda vez que me pasa esto. Les muestro literalmente, se me paró el vehículo, es la segunda vez que me pasa. La primera vez fue hace meses atrás, se me paró porque era el tema de la gasolina. Al parecer nuevamente es lo mismo, relató Mucarcel ante los medios de comunicación. Es la segunda vez que me pasa esto, les muestro. Literalmente se me paró el vehículo, es la segunda vez que me pasa. La primera vez fue hace unos meses atrás, se me paró porque era el tema de la gasolina. Al parecer nuevamente es lo mismo. Estoy esperando que venga mi esposo a auxiliarme. Ahí está mi Max Pro. Qué molestia, de verdad, qué indignación. Obviamente la gente está gritando en la parte de atrás porque no tiene idea lo que está pasando, pero literalmente no puedo arrancar en el vehículo. Así que paciencia, buen humor, llamar a la grúa, no nos queda de otra. Al mal tiempo, buena cara, ¿qué les puedo decir? Gracias, te amo. Una de la tarde con 29 minutos. Enfrentamientos en la localidad de Lipichi dejó un herido por arma de fuego. El director departamental de la Policía Rural y Fronteriza La Paz, coronel Darak Tirado, informó de un enfrentamiento entre personas en el resultado de un hombre herido por arma de fuego. Los motivos se desconocen por el momento, sin embargo es una zona minera, por lo que no se descartan peleas por el territorio, señaló la autoridad policial en esta jornada. Se logra determinar que en la comunidad de Repuesto Lipichi se produce un enfrentamiento, una trifulca entre dos comunidades. Producto de la misma llegan a haber agresiones, piedras, y al momento de retirarse los de la comunidad llegan a realizar disparos por armas de fuego, llegando a impactar a una de las personas. La persona tiene 4 orificios por arma de fuego, lo que da a entender de que primero es en el brazo de ingreso, salida en el mismo brazo, y el tercero en el costado derecho de las costillas intercostales, y el otro es alrededor del vientre. El mismo fue trasladado hasta al hospital de Sagrado Corazón de Jesús en el Alto, y se realizó la denuncia correspondiente a través de la esposa de la víctima y de algún otro comunario. Está en proceso de investigación todavía los motivos y las razones por las cuales se hubiera desarrollado este lamentable hecho. Se logra determinar que en la comunidad de Repuesto Lipichi se produce un enfrentamiento, una trifulca entre dos comunidades. Producto de la misma llegan a haber agresiones, piedras, y al momento de retirarse los de la comunidad llegan a realizar disparos por armas de fuego. Y a propósito de disparos, recordemos también que el fin de semana se dio un incidente en la zona de Villa Copacabana, en la ciudad de La Paz. Aprenden a un hombre vinculado al asalto en Villa Copacabana.
El director departamental de la Félix en La Paz informó que la aprehensión de un hombre que presuntamente sería el conductor del vehículo que habría asaltado con arma de fuego a un joven en Villa Copacabana. Por otro lado, se arrestó a 2 personas que estarían vinculadas con el vehículo, sin embargo deben presentar un descargo para determinar si son parte del hecho, manifestó. Logrando aprehender en primera instancia a un sujeto que sería, o sospechamos que sería el conductor del vehículo en el cual se habrían dado la fuga. Este sujeto cuenta con varios antecedentes policiales y actualmente está a la espera de su notificación para su audiencia cautelar. Paralelamente se han arrestado a 2 personas que estaban vinculadas al vehículo, eran poseedores del vehículo. Estamos investigando también esa línea de investigación. Sin embargo, por el momento ellos se encuentran ya en libertad para presentar sus descargos de las razones por las que se encontraban en posesión de dicho vehículo. La víctima en primera instancia no se encontraba en el lugar, ha sido ubicada y se presentó en oficinas de la FLCC. Según él refiere, que en la mochila contaba con $1,000, un teléfono celular y prendas de vestir. Logrando aprehender en primera instancia a un sujeto que sería, o sospechamos que sería el conductor del vehículo en el cual se habrían dado la fuga. Este sujeto cuenta con varios antecedentes policiales y actualmente está a la espera de su notificación para su audiencia cautelar. Una de la tarde con 33 minutos, padres de familia de la Unidad Educativa Brasil bloquearon el Hachaúta en el Alto y exigen desembolso del POA 2025 para el inmobiliario en esa unidad educativa. En oficinas de la FLCC. La presidenta de Derechos Humanos, Virginia Ugarte, cuestionó la decisión del Servicio de Registro Cívico, Ceresi, de dejar de emitirse. Padres de familia de la Unidad Educativa Brasil se movilizaron y bloquearon inmediaciones de Hachaúta, exigiendo el desembolso del POA 2025 destinado para la compra de pupitres. Desde familia estamos viniendo a exigir la resarción de nuestro POA de 2025 para el beneficio de nuestro colegio Brasil. Somos padres de familia que estamos aquí preocupados porque tenemos estudiantes nuevos que están pasando clases parados, ¿no? No tienen su pupitre, no tienen su silla, una mesa donde pasar cómodamente el estudio. Entonces lo que nosotros eso solo pedimos, bueno, es la deserción de nuestro POA 2025. Entonces es lo único que estamos pidiendo como. Bueno, en este momento están los dirigentes adentro reunidos, han entrado una comisión, entonces seguramente ya nos van a salir ahí, seguramente van a salir a informarnos de qué ya están solucionando adentro con los de Dirección de Educación 2025. No, solo estamos aquí de la Unidad Educativa Brasil. Ahorita estamos casi como 600 estudiantes. Bueno, son dos turnos distintos, ¿no? Que es el primaria, que es el turno de la mañana, y secundaria, turno de la tarde, hasta conseguir lo que nos corresponde. Estaba aprobado ya, o sea, eso no puede decir que, claro, si ha alzado esa plata para hacer otro proyecto que ella, bueno, eso no, a nosotros no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es nuestro POA que sea designado para pupitres para nuestra unidad educativa. Y seguramente ya nos vamos a reunir en horas de la tarde para poder determinar otra situación ya. Esas fueron las declaraciones de uno de los padres de familia que se encuentran movilizados y denuncian que existen estudiantes específicamente que recién ingresaron a la unidad educativa y estarían pasando las clases de manera de pie por la falta de sillas y mesas adecuadas en esta unidad. En el informe, Daniel Apurado para el Chasquis Radial. Estamos presentando las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuida
cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetigo. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta amigos favoritos del 17 de marzo al 15 de junio de 2026. Aplica condiciones. Más información al asterisco 611. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Sucre y Cochabamba, 91.0 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática a 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud. Un centro médico completo. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado con Calixto. La atención, solo por las tardes, a partir de horas 15:45 a 10:30. Ahora también en la Ciudad del Alto será atendido todos los días por los abogados, de lunes a viernes, todas las tardes, de 14:30 a 19, y en las mañanas, solo los días jueves y viernes, de 10 a 12:30. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes: 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. Continuamos. Noticias del país y el mundo. El Chasqui Radial. Gracias por aguardar, tarde con 38 minutos. El Magisterio Obrero de La Paz anunció que se sumará a la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana este martes 31 de marzo. Lo anunció su dirigente en la ciudad de La Paz, José Luis Álvarez. Bien. En primer lugar,
La economía está paralizada porque no hay fuentes de empleo. La COF debe ser la entidad que luche por la creación de fuentes de empleo para el más del 87% de los trabajadores que viven de la economía informal. Y otro factor que tiene que dinamizar la economía es la lucha por el incremento salarial de acuerdo a la canasta familiar. Si estos dos objetivos y necesidades fundamentales no están en el pliego de la Central Obrera Boliviana, es un pliego que solamente va a significar un saludo a la bandera. Pero también tiene que incorporarse la necesidad de la jubilación con el 100% y cortar de mano todos los actos de corrupción en la caja. Pero también ratificar en las calles que no vamos a permitir que se toque la ley del trabajo ni que se penalice el derecho al bloqueo y a la protesta social. Cuando el gobierno anuncia un paquete de leyes que va a estar orientada a entregar todos nuestros recursos naturales como el oro, el litio, la plata, a las transnacionales a cambio de que no les van a exigir licencia para cuidar el medio ambiente, no van a tener la necesidad de ser aceptados por las comunidades, nosotros tenemos que plantear una política totalmente diferente. Si queremos plata para el Estado boliviano, tenemos que estatizar toda la economía, la explotación del oro, de la plata, del litio y de nuestros recursos naturales, como también estatizar toda la agroindustria y la banca privada. Esa es la única forma para que el Estado pueda tener recursos económicos y atender las necesidades del país. Desde el año 85 del anterior siglo se ha venido aplicando una política de entregar nuestros recursos naturales a las empresas privadas. Y por eso actualmente el Estado no tiene ingresos. Por ese objetivo el Magisterio se va a movilizar este martes junto con la Central Obrera Boliviana, dando inicio a la lucha, pero también planteando la necesidad de mayor presupuesto y rechazo de cualquier tipo de descentralización del servicio de educación y de salud. Profesor. 1:41 p.m. Vamos a seguir informándonos de todo lo que pasa en el interior del país. Contacto Nacional. Radio La Cruz Sur de Bolivia. Reportan bloqueo por mala calidad de combustible en el norte de Potosí. 4 puntos de bloqueo fueron instalados en la carretera diagonal Jaime Mendoza. Los bloqueos están en la altura de Siquira Chaca, Apacheta, ingreso a Chayanta, cruce Conacona y en Lagunillas, en Uncía. El comandante departamental de la policía, coronel Mirko Bustos, informó sobre 3 puntos de bloqueo en el norte potosino, donde reclaman por la mala calidad del combustible, pero a la vez por el incremento del cupo señalado. Se tiene un bloqueo en la ruta diagonal Jaime Mendoza por parte del transporte mixto del norte de Potosí, quienes exigen que se pueda dotar de mayor combustible a los surtidores del sector y que este pueda ser de mejor calidad. Al momento se tienen 4 puntos de bloqueo, uno a la altura de Siquira Casa, otro a la altura de Apachete, ingreso a Chayanta, cruce Conacona y el último altura de Lagunillas del municipio de Uncías. Al momento se está realizando el monitoreo correspondiente por parte de la policía del sector y no se tienen mayores conflictos, y a la espera de que si los sindicatos puedan reunirse con las autoridades correspondientes y dar solución a este problema. ¿Los motivos? Lo que indica el motivo es, exigen que se pueda dar mayor dotación de combustibles a los surtidores del sector y asimismo de que este pueda ser de mejor calidad, de acuerdo al informe que se tiene de la policía de Yugabo. Estamos realizando los controles correspondientes y el monitoreo para evitar cualquier otro problema que se pueda presentar. Para cualquier situación que se pueda presentar y que pueda tener algún problema en el sector.
Seguimos en la Villa Imperial. Gobernador destaca ejecución presupuestaria de más de 562 millones de bolivianos en el año 2025. Durante el acto de rendición pública de cuentas final 2025, el gobernador interino Marco Antonio Copa destacó que de 534 millones de bolivianos lograron una ejecución financiera de más de 562 millones en la gestión pasada. Se estableció 378 proyectos a nivel departamental, de los cuales se entregaron 134 obras en las 4 regiones del departamento y se tiene 240 en ejecución. 2025, una rendición de cuentas públicas finales en las cuales estamos expresando todos los proyectos ejecutados y al mismo tiempo también la ejecución financiera. Nosotros tenemos que decir que en relación al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental de más de 534 millones, hemos logrado ejecutar más de 562 millones, logrando tener una ejecución presupuestaria al 105% en todo el departamento. Queremos informar de la misma manera también que hemos logrado nosotros implementar 378 proyectos a nivel departamental, de los cuales hemos entregado 138 obras en las 4 regiones y tenemos que informar que tenemos 240 proyectos en ejecución actualmente. Dentro de los ingresos económicos que hemos recibido como Gobernación de Potosí, queremos hacer conocer que para la gestión 2025 teníamos planificado establecer como ingreso 744 millones para el departamento de Potosí. Hemos logrado tener como ingreso positivo para el departamento de más de 1.144 millones por el ingreso de la actividad minera en el tema de recaudaciones de regalías, logrando tener una diferencia positiva para el departamento de más de 400 millones de bolivianos para lo que es el departamento. También tenemos que hacer conocer que dentro de la rendición de cuentas públicas hemos logrado especificar que más de 42 proyectos nuevos en la gestión 2025 se han logrado establecer para lo que es la ciudad de Potosí, de los cuales hemos implementado más de 673 millones en favor solo de la capital potosina en estos 42 proyectos que hemos detallado a continuación. 1 de la tarde con 45 minutos. Aduana se querellará contra responsables del ataque y traslado ilegal de harina argentina en Santa Cruz de la Sierra. El presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vila, informó que en la radial 17,5 del quinto anillo de Santa Cruz de la Sierra, la institución intervino 2 camiones que transportaban harina de contrabando sin documentación. Durante el operativo, uno de los camiones emprendió una fuga violenta, poniendo en riesgo la integridad de los servidores públicos. Además, señaló que se produjo un enfrentamiento en el que los contrabandistas utilizaron petardos y vehículos intentando recuperar el camión. Ya el patrullaje estratégico contra el contrabando identificaron 2 camiones de alto tonelaje transportando harina de procedencia extranjera sin la documentación pertinente. Uno de los camiones emprendió la fuga violenta, poniendo en riesgo la integridad de los servidores públicos de la Aduana Nacional y los militares. Se logró asegurar el segundo motorizado, trasladándolo al sitio más próximo. Durante el traslado, el personal de la aduana y también personal civil que estaba acompañándonos ha tenido un enfrentamiento hostil con los contrabandistas, quienes han utilizado petardos, vehículos, tratando de recuperar el camión. Y obviamente la aduana, después de haber tenido hace un mes un enfrentamiento en Bolívar donde nos han quemado otras vagonetas, nos han expuesto y lesionado al personal, hemos armado por una estrategia hacer de manera más contundente los operativos cerca de las ciudades, donde los contrabandistas pierden total control de la mercadería de contrabando, razón por la cual estos efectivos han intervenido estos camiones y obviamente hemos logrado detenerlo. Dentro de los camiones también hemos encontrado un celular, el cual nos da pauta de cómo se estaba operando y obviamente tenemos los audios correspondientes.
del Sur, en Tarija. El Chasqui Radial. El Chasqui Radial. En Tarija, dirigencia del transporte habla de la negociación que se lleva adelante con el gobierno para los resarcimientos de daños. También estamos haciendo la presentación de Ciudad de La Paz. Queremos que hoy, lunes, martes, miércoles, esas carpetas que están ahí sean revisadas, se han transferido los montos que se ha gastado a través de las cuentas que nos han pedido, las cuentas de ahorro que tiene cada compañía. Yo espero que esta también pueda haber ya visto que se ha devuelto a cierta cantidad de personas, lo que pedimos es el 100% de restitución. Ha habido problemas en la aplicación, están devolviendo el monto fallado por arreglar el auto, tomando la casa. Esas son las quejas que hemos recibido de algunos. En el transporte todavía no ha habido bueno. Hay rumores que se está devolviendo solamente el 50%, el trato no es ese, el 100% del gasto, y eso se firmó la acta con 5 minutos en el pasado fin de semana, debe respetar, porque si no respeta con la autoridad, lo que estamos haciendo es la pura realidad. Y de Tarija, imaginariamente otra vez hasta la ciudad del Alto, esta vez con nuestro colega periodista de Radio La Cruz del Sur, Roberto Quisquelanoca. Ilata Roberto, muy buenas tardes. Adelante con más información desde la ciudad de El Alto. Hola, ¿qué tal? Luis Flores. Buenas tardes, amables oyentes de Chasqui Radial. Al momento, cielo despejado se registra acá en la ciudad de El Alto. Y atención, por fin se pronuncia por lo menos la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto respecto a la obtención de certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y de función. Recordemos que el gobierno ha tomado la decisión de que Ceresi ya no extiende certificados, sino los registros. Pero el problema es el precio. En Ceresi el precio de los certificados de 33 bolivianos. Ahora en los registros civiles su costo sería de 51 boliviano. Hay mucha gente que no dispone de ese dinero. ¿Qué dice la presidenta de Derechos Humanos del Alto, doña Virginia Ugarte? Escuchemos. Sí, era 32 o 31 boliviano. Ahora en los ciento tantos registros civiles es 50 bolivianos. Una diferencia de 20 bolivianos. Y el gobierno tiene que ver también la economía, lo que afecta a la población, donde va a tener que erogar 20 bolivianos más. Eso nosotros pediríamos al gobierno de que de alguna manera debería continuar, debería estar en Ceresi mismo de poder sacar estos documentos, uno por economizar la población. Sabemos que se precisan los certificados de lo que tienen que obtener para algunos requisitos. Hay algunos padres y madres de familia que requieren 3-4 certificados para sus hijos y van a tener que derogar más de 100 bolivianos. Realmente es una preocupación, dijo Virginia Ugarte, respecto a los precios de los certificados. Continuamos. El alcalde electo del Alto, Eliezer Roca, ha presentado la mañana de este lunes a la Contraloría General del Estado un recurso de arraigo contra las actuales autoridades municipales. Las razones, escuchemos lo que decía el alcalde electo. Dirección General de Migración, para que alerten en los aeropuertos, puestos fronterizos y otros, que no salgan del territorio nacional estas autoridades mínimamente 6 meses. Una vez iniciados los procesos, ya veremos por cuánto tiempo se queda. Queremos saber, la alcaldesa Eva Copa y entre otras autoridades, si administraron o no transparentemente los recursos del municipio, señaló. Finalmente, amables oyentes de Chasqui Radial, organizaciones sociales, concretamente dirigentes de organizaciones sociales que han estado cogobernando con la alcaldesa Eva Copa, no habrían apoyado a sus bases. Por ejemplo, la vicepresidenta de la Federación de Padres de Familia, doña Beatriz Quispe, denuncia que la presidenta Jenny Arce, aliada de Eva Copa, no se habría preocupado de varias unidades educativas. Y en el Alto somos 335 unidades educativas. A nosotros nos han hecho a un lado, no estamos inscritas. Por distrito tenemos la lista de lo que se ha trabajado, son 35 millones para educación, solamente están inscritos los 35, pero solamente están inscritos solamente la mitad de las unidades educativas. Entonces lo que nosotros nos preocupa es
¿Qué vamos a hacer con la 178? ¿Vamos a quedarnos sin POA? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros no nos pueden discriminar más. Estos 5 años hemos sido discriminados por la alcaldesa, nos han quitado presupuesto de infraestructura, POAs, nos han quitado vidrios, equipamiento, material de escritorio, de limpieza, que no ha llegado hasta el día de hoy. Nosotros... Según Beatriz Quispe, la alcaldesa Eva Copa y sus dirigentes aliados no atendieron las necesidades de las unidades educativas que no son parte de la estructura de Eva Copa. Ahora necesitamos atención. Los POAs deberían llegar para todas las unidades educativas, indicó. Luis Flores, amables oyentes de Chasqui Radial, el informe del Alto, reportó Roberto Quispe. Estamos presentando las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetido. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta amigos favoritos del 17 de marzo al 15 de junio de 2026. Aplica condiciones. Más información al asterisco 611. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. Hoy la democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido, cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo. Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal técnico y fuerzas del orden, quienes hicieron posible esta jornada. Tu participación demuestra que juntos construimos el futuro de nuestro departamento. Sigamos fortaleciendo nuestra democracia con responsabilidad y compromiso. Tribunal Electoral Departamental de La Paz, al servicio de la ciudadanía. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Oruro, Potosí y Tarija, 92.8 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta es revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Y si te dijera que todavía puedes sorprenderte con el Evangelio de Jesús, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, Lucas tiene algo que todavía puede sorprenderte, maravillarte o incluso incomodarte. El Centro de Capacitación Misionera te invita al curso La Misión Liberadora de Jesús, el mensaje del Evangelio de Lucas, con el Dr. Darío López, peruano, pastor, profesor en diversas universidades y facultades bíblicas latinoamericanas y autor de varios libros. Este curso es una invitación a revisitar las bases de nuestra misión, volver al texto, leerlo de nuevo con otros ojos y dejarte transformar por un Jesús que libera, restaura y pone a los últimos en el centro. Del 4 al 25 de abril, 100% online. Las inscripciones ya están abiertas. Más información al WhatsApp 623-93-828 o redes sociales del Centro de Capacitación Misionera.
Marcha de Resurrección 2026. Este domingo 5 de abril, las iglesias evangélicas de la ciudad de La Paz se reúnen en la Plaza San Francisco a partir de las 5:30 de la mañana. Nuestra Marcha de Resurrección se inicia a las 5:50. Ven y participa de esta gran marcha en la ciudad de La Paz. Todos juntos celebraremos el culto del alba en el Coliseo del Instituto Americano a las 7 de la mañana. Renace la esperanza. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Mateo 28:5-6. Invitan Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, Iglesia Evangélica Unión Bautista Boliviana, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Iglesia del Nazareno en Bolivia, Ejército de Salvación, Iglesia Presbiteriana Bíblica, Iglesia Presbiteriana Reformada, junto a varias denominaciones y el coro unido de las iglesias evangélicas La Paz el Alto. Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración 5:30 de la mañana. Lugar Plaza San Francisco, La Paz. La Cruz del Sur. Se siente ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. Continuamos. Noticias del país y el mundo. El Chasqui Radial. Panorama Internacional. Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Fiona Cristini lo hace en los controles. El lunes 30 de marzo, 4 de la tarde en París. Y estas son las noticias del mundo en 3 minutos. Andreina Flores. Donald Trump amenaza con destruir la isla de Karg con instalaciones petroleras cruciales para Irán si no se alcanza un acuerdo para abrir el estrecho de Hormuz y poner fin a la guerra. Trump asegura que Estados Unidos ya logró un cambio de régimen en Irán, aunque oficialmente el gobierno de los ayatolás sigue al mando. El gobierno español ha decidido cerrar su espacio aéreo a los aviones de Estados Unidos implicados en la guerra de Irán. Así lo anunció la ministra de Defensa, Margarita Robles. No vamos a autorizar, desde el principio lo hemos dicho, la utilización de las bases de Molón y Rota para un acto relativo a la guerra de Irán, y en ese sentido desde el primer momento se le ha hablado clarísimamente al ejército americano. Ni se autorizan las bases ni por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán. El gobierno de Pedro Sánchez, recordemos, ha tenido una posición abiertamente opuesta a la guerra en Medio Oriente que le ha valido fricciones con Donald Trump, quien ya ha amenazado con cortar toda relación comercial con España. Con estos apuntes de carácter internacional, gentiles amigos, cerramos el chasqui radial de esta jornada. Como siempre, por la atención, bien, gracias, buena tarde, buen provecho, Dios los bendiga. Mañana estamos con más información. Hasta entonces, permiso. El Departamento Periodístico de Radio La Cruz del Sur presentó las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. El Chasqui Radial. Hasta la próxima entrega. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora.